Bienvenidos amigos y hermanos del canal, hermanos que están aquí presentes en el grupo de Pequeño Rebaño. Estamos muy agradecidos por estar en este momento con ustedes. Tenemos hoy una presentación importante, ya que estamos presentando el segundo tema de nuestra serie de los misterios del reino en el Evangelio de Mateo. Queremos comenzar nuevamente con ustedes para comentarles de que tenemos el tema número 1, que lo vamos a dejar en la descripción para que lo puedan ver, acerca de las 10 vírgenes, y luego puedan complementarlo con el que vamos a presentar ahora. Así que vamos a orar para que Dios de alguna manera pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y pueda impresionarnos también. Señor, gracias por la oportunidad de nuevamente compartir tu palabra, la palabra escrita y también el Evangelio en el libro de Mateo. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo, que nos acompaña, pueda darnos discernimiento, que podamos aprender todos juntos y crecer juntos. Que la humildad, el amor y la sencillez pueda estar en nuestros corazones, y que también no permitas que ningún tipo de inconveniente técnico pueda suceder mientras estamos dando la presentación. Y esperamos también en ti, que estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos allá. La historia de el buen sembrador del mundo. Hoy vamos a presentar una perspectiva un poco diferente a lo tradicional, pero que vamos a ver que nos va a hacer más sentido de lo que puntualmente hemos aprendido. Así que vamos allá, vamos a considerar algunas cositas antes. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que es necesario conocer y tener en cuenta las 5 cositas. La primera, contexto histórico. Contexto histórico de la época que fue escrito este Evangelio, del libro de Mateo. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener una perspectiva de la que tenía el autor al momento de escribir el dicho Evangelio. Número 2, el contexto cultural. La cultura que rodeaba y en la que vivía el autor. Muy importante eso. Contexto lingüístico, número 3. Los modismos, el lenguaje, la forma de expresarse del autor y el dialecto del mismo. Eso quiere decir que, no sé si sabían, pero en el hebreo, aunque es una lengua muerta, una lengua antigua, está lleno de dialectos o formas de expresarse, como modismos, hipérboles y demás, que son exageraciones, palabras que, digamos, a veces no se pueden entender en español, y bueno, es difícil traducirla, y eso hay que tenerlo en cuenta. Contexto religioso, la religión de la cual tenía este autor, los dogmas que tenía de esta religión y todo lo relacionado. Y lo no tan importante, en realidad es más importante, la manera en la que se conocía de Dios y la realidad, que es la cosmovisión que tenía el autor del Evangelio de Mateo. Y otras cositas muy interesantes que encontramos en una tesis de una universidad de Estados Unidos, que les voy a compartir en algunas citas. Creo que podemos tener mucha confianza de que Mateo, el apóstol, es en realidad el autor del Evangelio de Mateo. Aunque actualmente algunos académicos dudan esto, por un lado sabemos que los padres de la iglesia primitiva eran muy escépticos. De hecho, esa es una subestimación. Ellos se oponían absolutamente a la aceptación de falsificaciones como auténticas obras canónicas, pertenecientes a la colección inspirada de las Escrituras. En segundo lugar, no existe absolutamente ninguna tradición compitiendo referente a la autoría de Mateo. La única tradición que tenemos es que Mateo escribió este libro. Tercero, si la iglesia primitiva iba a asociar el nombre de alguien con este evangelio por algo más que esas razones históricas e inventarse un nombre o escoger uno de los apóstoles para asignarle este libro, hicieron una mala elección con Mateo. La razón es que Mateo era un recaudador de impuestos que siguió una profesión absolutamente despreciada por el pueblo judío. Y sin embargo, el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito para una audiencia judía, tratando de convencer de que Jesús es el Mesías. Así que tenemos este evangelio escrito a judíos para convencerlos de que Jesús es el Mesías o el ungido de Dios. ¿Y van a elegir a Mateo para ser el escritor de este evangelio?
Esto no tiene ningún sentido. La única razón por la que relacionan el nombre de Mateo con el Evangelio de Mateo es si tuviesen fuertes razones para creer que Mateo realmente lo escribió. Esto lo escribió el doctor Steve Cowan. Otra cita. Dice, aquí vemos que a principios del segundo siglo, Papías atribuyó el Evangelio de Mateo. Ese es un cristiano de la época primitiva. Es bueno mencionar que Eusebio cita a Papías con el fin de corroborar su propio punto de vista, de que Mateo escribió el primer Evangelio. Ireneo de Lyon fue otro padre de la iglesia que escribió cerca del año 180 después de Cristo, quien atribuyó el primer Evangelio a Mateo. Escuchemos lo que escribió en su obra, Contra las herejías, libro número 3, capítulo 1, que predicó Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el Evangelio cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Tertuliano vivió más tarde, en el año 155 al 230. Él afirmó la autoría de que Mateo era su obra contra Marción, en su obra que era contra Marción. Bueno, en realidad este padre de la iglesia tenía una perspectiva diferente a Marción, del cual que era universalista y creía en la salvación de todos. Bueno, lo que quería destacar aquí es que se dan fuentes de que sí, posiblemente es el autor Mateo, el mismo que se habla en el Evangelio de los apóstoles. Sin embargo, Juan y Mateo nos dieron primeros la fe, Lucas y Marcos la renovaron. Quiere decir que dieron una ampliación de lo que Mateo escribió junto con Lucas. Las escrituras describen hechos importantes acerca de la historia personal de Mateo. Por ejemplo, él era judío y recaudador de impuestos. Consideremos ambos comenzando con el hecho de que Mateo era judío. La herencia judía de Mateo se revela en diversas formas. Por un lado, él era uno de los 12 discípulos de Jesús, quienes eran todos judíos. Por otra parte, Mateo tenía nombres judíos. El nombre de Mateo es de sí mismo un nombre judío, derivado del Antiguo Testamento hebreo. Y su otro nombre, Leví, el cual encontramos en Mateo 2:14 y Lucas 5:28, fue el nombre de una de las tribus de Israel. Así que ambos nombres demuestran que Mateo era judío. El linaje de judío de Mateo y la herencia que también trae de los antiguos es la razón por la que se escribe ese evangelio. Y también hay un dato interesante, que el evangelio de Mateo se escribió en hebreo, pero luego lo tradujeron al griego para que se pueda promulgar en otros lugares donde se hablaba griego. La fuente está en este link que está de abajo, aquí. Ahí pueden entrar después si quieren más información. Es una tesis, es largo, pero solamente compartí algo pequeño de una investigación que he hecho. Sin más, vamos ya a lo que nos importa. Pregunta, ¿por qué las parábolas? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué Jesús contaba historias para hacer sus enseñanzas? El objetivo de las parábolas, Mateo 13, 10, 17. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los misterios del reino del cielo. Les contestó, pero a ellos no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Pero por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan, ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías, que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones están endurecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que están endurecidos. Que ellos están embotados, están, digamos, no quieren ver lo que, no quieren ver de lo que traía Jesús. ¿Y qué nos dice después? No pueden entender y no pueden volver a mí, dice Jesús, para que yo los sane. Eso quiere decir que este grupo de los ellos estaban más enfermos que los ustedes. Tengamos presente lo que está resaltado en rojo y negro, que lo veremos más adelante.
Y quiero terminar con esto. Acá dice lo siguiente: pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. La parábola del sembrador, dicha, Mateo 13, 1 al 10. Vamos a la parábola. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo, en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. ¿Y qué pasó en el terreno pedregoso? Cuando cae entre piedras, ocurre algo que no tenía, o sea, no tenía mucha tierra, o sea, era muy poco profundo. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. ¿Y qué pasó? Al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, oiga. Aquí Jesús está contando una historia de algo que tenían conocido su audiencia. Y muchos de sus audiencias eran agricultores o sembradores, eran pastores de ovejas y también eran pecadores. Y vamos a descubrir aquí uno de los misterios, otro de los misterios de esta serie del reino de Dios en el Evangelio de Mateo. ¿Y cuál es el siguiente misterio? Lo vamos a ver mientras vamos investigando y vamos avanzando con el dicho tema, y veremos también de que Jesús les hablaba en parábolas para que la gente sencilla y no endurecida de corazón o embotada de mente pueda entender esos misterios del reino. Y eso que queremos destacar es que uno de los misterios del reino es que el reino es para todos, tanto buenos como malos, tanto pecadores como los que se creen justos. Ellos van a entrar. La diferencia es el orden. Jesús dijo que los pecadores se sentarán en la mesa con Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, mientras los que se quedan afuera están rechinando los dientes. En el tema anterior vimos acerca de lo que significa rechinar los dientes, que es no entender. Como estaba diciendo, de que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que el grupo de estas personas lo vamos a analizar más adelante. Los terrenos y las etapas en el proceso del arrepentimiento o metanoia. Les propongo lo siguiente a todos. A diferencia de la perspectiva exclusivista y tradicional, los terrenos simbolizan tipos de personalidad de la humanidad y de sus procesos hacia el arrepentimiento, luego de escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo. La parábola se centra en algo muy interesante. La parábola se centra en algo muy interesante, que es la explicación de esos procesos para que entendamos que Dios no hace excepción de personas en ningún aspecto. Los elementos de la parábola, personajes y símbolos. El sembrador en esta parábola es Jesucristo. ¿Pero cómo Jesucristo? Si él está contando la parábola. Porque ¿qué quiere? Que la gente conozca de quién es él. Como Jesús era humilde y no se la creía, no era arrogante como otros profetas o otros reyes que querían hacerse ver, Jesús es un rey también. Jesús es un rey diferente. Su reino no es de este mundo. Sus sirvientes o sus servidores no son de este mundo. No tienen las reglas de juego de este mundo. Por eso Jesucristo es este sembrador que predica el mensaje del Evangelio.
La semilla es el mensaje de salvación y del reino de Dios. Número 3, los terrenos, los procesos de la humanidad al momento de recibir la semilla o el mensaje. 4, los pájaros. Son mensajes que vienen al mismo tiempo que escuchan un mensaje de buena noticia con mensaje de culpa y condenación, que lleva a mucha gente a creer que Dios no existe y empiezan a tener teorías acerca de Dios muy equivocadas. También viene otro más, el sol, que quema la semilla que cae en las piedras. Es el fuego de las circunstancias adversas y los problemas en el entorno familiar, social y religioso de que vive cada persona en su proceso. La tierra poco profunda es un símbolo bastante interesante porque es la comodidad de las riquezas y la vida de excesos. O sea, cuando uno vive en exceso, que no le importa nada, que todo quiero hacer lo que yo quiera y punto. Pero ese no es el fruto de recibir ese mensaje, sino es rechazar ese mensaje. El número 6, tierra poco profunda. La comodidad, te lo dije, ¿no? 7, la cosecha abundante, que es la más importante de esta enseñanza. El mensaje que transforma el corazón en un proceso y es compartido a otros por testimonio. Bien, tenemos los 7 elementos: el sembrador, la semilla, los terrenos, los pájaros, el sol que quema la semilla y la seca, la tierra poco profunda y la cosecha abundante. Personajes y símbolos: los terrenos. 1, el terreno junto al camino. 2, los pedregales. 3, los espinos y la buena tierra. Esto lo voy a dejar que Jesús les explique cuando una persona escucha el mensaje. Pero Jesús en su explicación solamente dio esa explicación para que ellos razonaran y vieran de que esto también es un proceso. Porque si no, Jesús sería exclusivista y hay un grupo que se pierda y otro que se salva, que es lo que pretende la religión o las religiones. O sea, un concepto que viene del judaísmo, no propiamente del cristianismo. Junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Bueno, junto al camino son aquellas personas que escuchan el mensaje de la salvación, pero que haya otros mensajes, otras personas o alguna circunstancia que no le convence. Entonces, este mensaje no crece, porque vienen las preocupaciones del día a día, vienen los problemas de que están enfrentados con la familia o están enfrentados con algún tipo de iglesia o denominación por su fe, por esta fe en Jesucristo, que no todos la van a entender y la van a aceptar. Y como son, digamos, nuevos, de alguna manera en ese momento abandonan. Pero, atención, no abandonan para siempre, sino pasa ese proceso de junto al camino. Luego llega un momento en que recuerdan lo que han escuchado y de repente vienen una preocupación de que no, que si yo sigo a Jesucristo, voy a perder esto, voy a perder lo otro. O sea, voy a, digamos, no, pero no me convence porque Jesús me dice una cosa, en el Antiguo Testamento me dice otra y no me convence, creo que es su mentira, que Dios no existe y todo lo demás. Y nos lleva al escepticismo. Ese es el proceso de los pedregales o de las piedras, el camino de piedra, el terreno de piedras. Los espinos es cuando viene la semilla y como esa persona no ha cultivado una relación con Jesús, se empieza a debilitar espiritualmente y entonces viene el maligno y él le está llevando a que él deje su fe y que se vuelva a la comodidad del mundo, de las pasiones, de la carnalidad, y su vida es un desastre. Y se pierde, pero se pierde en ese momento. Recordemos que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos en realidad estábamos perdidos. Todos estábamos en ese proceso de perdición. Pero luego un momento llega cuando llega Jesucristo y se revela sin filtros, o llega el mensaje que impacta ya el corazón de esas personas, que son la buena tierra, que son cuando ya llega el proceso final de las personas al aceptar el Evangelio. Y ese será al final, todos
van a aceptarlo. Y luego vamos a ver por qué. Ahora pasamos a la explicación de nuestro Señor Jesús. Explicación de Jesús. Escucha ahora la explicación de la parábola acerca del sembrador que salió a sembrar. La semilla que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Interesante, viene el maligno que arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla sobre la tierra rocosa o las piedras representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, que Jesucristo no es otro, la palabra de Dios que se hizo carne, caen, o sea que se van se apartan de Dios, se apartan de Cristo. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Recuerden que estos son personalidades de personas que reciben el mensaje, pero que luego cada persona pasa por ese proceso. Primero junto al camino, luego las piedras, luego los espinos y al final llega el proceso final de la restauración, de cuando es transformado y cuando el evangelio hace un fruto tremendo en su vida y cambia su mente. O sea, los llega a la metanoia, que es el arrepentimiento, cambio de mente, cambio de manera de pensar sobre Dios, sobre la realidad. Cambia tu cosmovisión y ahora no ves un Dios malo o un Dios bipolar, sino ves un papito amoroso, bueno, misericordioso, que Él nunca ha dejado de amarte y que ya te ha perdonado, a pesar de que tú no hayas tenido el arrepentimiento. Y sobre todo lo más importante es que el arrepentimiento te lo da Él. No es algo tuyo, sino que viene por el Espíritu Santo. Las semillas que cayeron, siguiendo con el texto, las semillas que cayeron en la buena tierra representan los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Pero vamos a hablar de la perspectiva tradicional, que nos dice que estos son personas que reciben el mensaje y personas que lo rechazan y que ya se pierden. Y que Jesús vendrá en su segunda venida con fuego y los va a quemar y los va a asar como pollos. Y solamente los que son buenos y se portan bien son los que entran en el reino. Y los que se quedan afuera no entran y se mueren. Y luego Jesús te va a venir y te va a agarrar en tu mente, te va a tocar tu cabecita y te va a decir, hijo, no te preocupes, yo te voy a borrar la memoria para que no te acuerdes nada de la gente que se murió y puedas vivir gozoso en mi reino. Eso es un Dios como Satanás. Es un Dios manipulador que te borra tu memoria como si fueras una marioneta o como si fueras un robot que te tiene que formatear tu disco duro o tu memoria para que tú lo adores a la fuerza, porque en realidad está manipulando tu mente. Pero no, amigos, Jesús dijo de que Él vino a dar vida y vida en abundancia, o sea, vida plena. Él no vino a manipularte, Él es un Dios que te muestra amor, compasión y que te tiene paciencia en tus procesos. Si alguna vez has caído, te has equivocado, Jesús es tu amigo y Jesús va a estar contigo en ese proceso, como lo ha estado conmigo, lo ha estado con cada uno de nosotros. La mentira de la religión es que Jesús solamente es amigo del que obedece mandamientos, de que sigue una doctrina o que obedece reglas eclesiásticas. Ese es un Jesús muy diferente. Y eso es algo que Pablo el apóstol ya había mencionado a los corintios, que si viene alguien presentándole un Jesús diferente, o si viene alguien trayendo un evangelio diferente, no le crean, porque el evangelio es un evangelio que no tiene sombra, no cambia. Y cuando dice un Jesús diferente, en 1 Corintios 11, 3 al 5, un Jesús dual, un Jesús cambiante, un Jesús que ahora es bueno, pero cuando viene en su segunda venida viene con fuego y te arrastra y corta cabezas y demás. Es un Jesús o un Mesías conquistador de naciones que arrasa con todo con fuego y derrama sangre. Pero ese no es el Dios que presentó Jesús. Ese no es el Dios que vino a revelar Jesucristo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y también que Él se venga de sus enemigos perdonándolos. Y eso viene un poco más adelante.
Ahora va a venir lo que prestaron atención al principio. Dijimos que vamos a hablar de los ustedes y los ellos. Bueno, viene ahora. ¿Te acuerdas de los ellos? ¿Quiénes eran los ellos de Mateo 13, 10, 17? Ellos, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos. Aquí tienes los ellos que estaba refiriéndose el Señor. Estos son los ellos que meten a la gente en el reino si creen como ellos. Meten a la gente en el reino si ellos guardan mandamientos. Meten a la gente en el reino si ellos traen gente para su iglesia. Esos son los que meten un evangelio tergiversado, un evangelio condicional, una salvación condicional, que si tú das tu diezmo, Dios te bendice, y si no lo das, Dios te maldice y te pierdes. El mismo patrón se repite hoy en las religiones, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que ellos le cierran el reino a los pecadores. Sigo leyendo. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se le dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de asombro, dice en el griego, no temor, y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Hay otro evangelio que registra este incidente, esta historia, diciendo que Dios había dado autoridad a este mortal, hablando de Jesucristo. ¿Por qué pongo acá la imagen de una serpiente? Porque Jesús en muchas ocasiones reprendió a los maestros de la ley diciendo que eran generación de víboras, que eran discípulos del diablo, discípulos de el engañador, discípulos o pupilos del padre de la mentira. ¿Y saben por qué la serpiente tiene una lengua partida? Porque la serpiente les enseñó a la humanidad un Dios del bien y del mal, un pacto de recompensa y castigo, de condenación y salvación, de premio y castigo eterno, de un Dios dual, un Dios bipolar y un Dios que si te portas mal, te castiga y te destruye. Ese es el evangelio que se promueve hoy en las iglesias. Y véanlo, si ustedes ven las religiones, es un evangelio condicional. Si tú haces esto, Dios te da lo otro. Pero si tú no haces esto, Dios no te da lo otro. Realmente es un evangelio tergiversado. Y le dice a alguien que fue muy religioso, porque yo lo fui. Y demasiado también. Los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Aquí estamos identificando los sellos. Otro ejemplo. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familias oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que había llegado de Jerusalén decían: este poseído por Satanás, el príncipe de los demonios, de él recibe el poder para expulsar a un demonio o los demonios. Interesante. Afirmación de ellos. Los religiosos le estaban diciendo a Jesús que traía demonio. Los religiosos le estaban diciendo que el que predicaba del amor de Dios, de la salvación, era un endemoniado y era un siervo de Satanás. Pero Jesús, ¿qué responde? Jesús los llama para que se acerquen y responde con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Pregunto. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Y si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Se le estaba haciendo razonar a este grupo de personas que estaban diciendo que él traía demonio cuando él era el salvador del mundo.
Él era el Mesías prometido para rescatarlo de sus pecados. Mateo 1:21. Entonces, parece que estaba tan endurecido el corazón, la mente de este pueblo, de estos maestros de la ley religiosa o religiosos, que tú le mostrabas el evangelio de Jesús, le hablaba del amor de Dios, le decía que esto, lo otro, que nada, nada, y le decían, blasfemo, hereje, apóstata, siervo del demonio. Y Jesús luego contó una parábola y dijo, al terminar esa parábola, si al padre de familia, le decía a sus discípulos, le llamaron Belcebú, ¿qué queda para ustedes? Que son los hijos. Imagínense, Jesús está demostrando que este grupo de ellos son los religiosos. Siguiente texto. Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en las mesas principales, en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. O sea, el religioso le pedía a la viuda lo que no tenía porque era un favor que necesitaban de Dios y ellos les manipulaban para eso. Si hay si hay alguna similitud con la realidad en las denominaciones, solo es pura coincidencia. Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, este grupo de personas le estaba diciendo lo que estaba diciendo Jesús a este grupo de personas que eran personas estafadoras, manipuladoras, mentirosas, y en realidad estaban cerrando el reino a los que sí querían entrar. Les presento el show de la religión. Eso es lo que vemos en cada una de las denominaciones, porque lamentablemente presentan un Dios de recompensa y castigo, un Dios de lo bueno y de lo malo, y un Dios que no es como Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos resaltado la profecía también? ¿Cuál es la profecía citada? Ahí, esta parte está interesante. Yo escuché de un predicador en la iglesia que llamaba para los jóvenes ser misioneros fuera del país o fuera de su ciudad y demás, y llevar el mensaje a los que no creen en Dios, a los que no han conocido el Evangelio. Y citaban este texto, Isaías 6, versículos 6 y 7. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Incluso hay una canción, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Pero si tú lees el contexto, que es lo que dice siguiente, no es un israelita que tiene que ir a un pagano, sino un israelita que le tiene que denunciar a su pueblo lo que estaban haciendo mal. O sea, está totalmente sacado de contexto. Los que tienen que ser enviados son de dentro de ese grupo religioso a los mismos, para que entiendan que están mal en sus rituales, en sus sacrificios y demás. Lean conmigo. Y él le dijo, ve y dile a este pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta. Ah, no, el pueblo de Dios es santo, puro y no es profano como los apóstatas y los paganos. Nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos el espíritu de profecía, nosotros tenemos la iglesia verdadera. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nada. Nosotros tenemos todo. Somos ricos, nos hemos enriquecido. No tenemos necesidad de nada. Pero ¿qué dice el testigo fiel? Pero es un desventurado, pobre, ciego y que no tienes valía. Que necesitas hacer obras humanas para darte cuenta de la valía que tienes. ¿Pero qué está haciendo acá Isaías? Dios le está diciendo a Isaías que vaya a ese pueblo que se cree salvo
que se cree santo, perdón, que se cree justo, que no lo es, que está más perdido que el borrachito de la esquina, que está más perdido que los asesinos, que está más perdido que los pecadores, que está más perdido incluso que los que ellos llaman abominación. Un homosexual entra más rápido al reino que ellos. En otras palabras, de paso, el homosexual es una condición, ellos no nacen así y también se hacen, pero es una tendencia. Es una cosa para tener en cuenta más adelante lo vamos a tocar aquí en el canal acerca de la homosexualidad. De paso, queremos saludar a nuestros amigos homosexuales que nos ven, que están presentes y que sepan que no tienen que hacer nada para ser amados por Dios. Él ya los ama y Él tiene siempre los brazos abiertos para ellos. Muy bien, dicho eso, avancemos a la siguiente parte. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son o quiénes eran los ustedes? De Mateo 13, 10, 17. Y ahora vamos a mostrar otra bomba, otro misterio del reino. Al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Le dijo Mateo, se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Interesante. Ya tenemos una vista de quiénes son ustedes. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro? ¿Qué dice? ¿Con santos? ¿Con justos? ¿Con los 144.000? Con recaudadores de impuestos y con pecadores. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino ¿quién? Sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto, lo que pido de ustedes. Es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, los que se creen justos, sino pecadores. En realidad Jesús vino a llamar a todos, pero no todos quieren escuchar a Jesús, porque parece que es un Jesús blasfemo, apóstata, hereje, y por eso no lo quieren escuchar. Es más, lo terminaron matando. Terminaron muriendo en una cruz por tanta intolerancia religiosa. Pero eso es otro tema. Siguiente grupo. Otro grupo de ustedes. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, le preguntaron a los discípulos. Esto es muy fuerte, pero así es una traducción un poco más acorde como pensaban los fariseos. ¿Por qué come con esta semejante escoria su maestro? ¿Escoria? Se creían tan puros, se creían los super religiosos, que tenían su capa de santidad, tenían todo eso, se creían los que no les faltaba nada. La escoria, le decían a los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos, repito lo mismo, este otro versículo que está en Lucas, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y le vuelve a repetir lo mismo, y les dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en otro evangelio dice, no viene a llamar a pecadores al arrepentimiento, o sea, que cambien de mente. Marcos 2:16. Y el siguiente, Lucas 15, 1 al 3. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. No, para. ¿Qué? Que los pecadores y los cobradores de impuestos venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. No, para. Apaga todo, Pablo. Deja todo, tira todo. No, acá se pudre todo. ¿Cómo que los pecadores venían a escuchar las enseñanzas de Jesús si ellos no quieren saber nada con Dios? Paréntesis. Estoy diciendo la reacción de un religioso cuando escuche lo que acabo de decir. Cierro paréntesis. Entonces, ¿cómo puede ser que los pecadores, no, ellos están perdidos, ellos no quieren saber nada con Dios, ellos están en pecado, son blasfemos. Los pecadores son los que más querían estar con Jesús, porque Jesús no los echaba fuera. Jesús no le echaba en cara sus pecados, Jesús no los condenaba, Jesús comía con ellos, tomaba vino con ellos. O sea, se sentaba a la mesa
y tomaban. Y quiero decirles algo, esto quizás puede ser algo muy duro, ¿no? Pero Jesús era judío y cuando había fiesta había vino y él tomó. Ahora diferente que Jesús sea emborrachado. A él le decían borracho porque se juntaba con ellos, pero él tomó con ellos. Como hoy se sentaría a tomar hoy en día un café con una persona. Sí, café. O se sentaría a tomar una cerveza, pero para compartir con él, no es para tomarte 5 cervezas, 20, no. Él se reunía con los pecadores porque ellos encontraban un refugio en Jesús, porque ellos encontraban un refugio en Jesucristo, un amigo, un, un padre, podemos decirle también, una persona que siempre va a estar ahí cuando necesita. Los cobradores de impuestos, Mateo era un cobrador de impuestos. Los fariseos odiaban a Mateo. Y sigue diciendo el texto. Por eso los fariseos, porque venían los pecadores a escucharlo a Jesús, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Este tiene de amigos a los pecadores, tiene de amigos a los drogados, a las lesbianas, a las prostitutas, a los homosexuales. Este Jesús es un Jesús promiscuo, es un Jesús, no sé qué habrán dicho, un montón de barbaridades seguramente habrán dicho Jesús, pero Jesús era alguien que no le importaba lo que estaban diciendo, porque él sabía que ellos necesitaban de un Salvador, porque él sabía que necesitaban de un consuelo, de una palabra de buena noticia, no de condenación, sino de un cordero manso y humilde que viene a hacer amistad con los pecadores. Ustedes. Pero ¿por qué vino Juan? Acá otra declaración de Jesús. Mateo 11, 18, 19. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre ahora, que come y bebe. ¿Que come y bebe? Ahí está, por los dos si no me creen. Y dicen, este es un glotón. ¿Y qué cosa? Un borracho. Un borracho. Le están diciendo borracho al creador del universo. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Amigo de amiga, hermano y hermana, son los religiosos los que no quieren saber nada con el reino de Dios. Son los religiosos los que salen del reino. Son los religiosos los que no entienden el evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Son los religiosos los que se apartaban de Jesús y que mataron a Jesús. Son los religiosos los que no quieren que todos sean salvos, sino que todos, un grupo, mejor dicho, se mueren y se rosticen con un fuego que arde para siempre. Pero Jesucristo no ha venido para destruir a nadie, sino para salvarlo. Lucas 9, 55 y 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús reprendió a Santiago y a Juan al decir eso. Por si crees que Jesús es un pirómano que va a venir con fuego y te va a quemar porque no crees en él o porque no lo aceptaste en tu corazón como tu Salvador. No, Jesús no es un pirómano, Jesús no es un loco de la guerra que viene a matar gente porque se le da la gana. No. Y tampoco es un psicópata que manda a matar gente, mujeres, niños embarazadas en el Antiguo Testamento. Ese no es Jesús, por la duda te digo. Jesucristo es un Salvador, no un destructor. Su nombre dice, eres el Salvador. Y 1 Juan 4:14 nos dice, por eso hemos dado testimonio y testificamos de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Gloria a Dios por Jesús, porque eres el Salvador del mundo. Un spoiler de unos temas siguientes. ¿Qué enfermedad tienen estos religiosos y tenemos toda la humanidad? Mateo 13, 26 y 28. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña?
Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha sembrado cizaña en el corazón de la humanidad. Un enemigo ha traído la cizaña a este mundo y ha traído todo lo que estamos viendo hoy. Pero lo que no sabe ese enemigo, o que no lo entiende, no lo cree, que ese enemigo ya fue ganado. ¿Cómo que fue ganado? No, está diciendo blasfemia, ¿no? Miren, Jesús es el Salvador del mundo, pero también vemos en la Biblia que Él vino a reconciliar todas las cosas. ¿Quieren saber dónde? Bueno, la siguiente pregunta, llegando al final. Jesús, el gran sembrador del mundo, ¿podrá sanar a todos de su cizaña y de la enfermedad de pecado? ¿Podrá sanar a los religiosos intolerantes? ¿Podrá sanar a los pecadores más viles? ¿Podrá sanar a los asesinos? ¿Podrá sanar a todos? ¿Estás seguro, Pablo, que va a sanar a todos? Sí, estoy seguro. Cuando yo sea levantado de la tierra, Juan 12, 31 y 32, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quiénes será echado fuera? ¿Los pecadores? ¿Los blasfemos? ¿Los herejes? ¿Los apóstatas? El príncipe de este mundo será echado fuera. El contexto de la cruz del Calvario. Cuando Dios demostró cuánto amó a la humanidad, fue la cruz de Cristo. Y si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, o a mí mismo atraeré a todos. Todos. Y la palabra griega para todos es todos. Jesús ya venció, ya le venció el pecado, ya ganó el round contra la lucha contra el pecado, ya venció. Él ya venció por ti, amigo y amigo, hermana y hermana. Jesucristo ha vencido. Ya la muerte no tiene más el poder para arrastrarnos a la perdición. Ya he vencido, ha sido reconciliado. No tienes que tener temor, Jesús ya ganó. Ya no tienes que estar haciendo peregrinaciones, haciendo ayunos, haciendo cosas para que aplaques la ira de un Dios ofendido. No, Jesús ya perdonó a todos en la cruz. Y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que en Él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos y las que están debajo de la tierra. Filipenses 2, 9 al 11. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. No van a confesar obligados. Confiese es exhomologueo, que significa libremente confesarán y voluntariamente que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús ha venido para traer salvación a todos, y ese es otro misterio oculto en el libro de Mateo que hemos revelado en esta presentación. Amigo y amiga, y hermano y hermana que me estás escuchando, Jesús es el Salvador del mundo, y Él no echa fuera a nadie de su presencia. Los religiosos van a entrar, los intolerantes van a entrar, pero el último, no porque Jesús lo eche, sino porque no quieren entrar, como el hermano mayor de Lucas 15. Quiere quedarse afuera porque no quiere estar en la fiesta, porque le parece muy irreverente, le parece muy malo que el padre permita que su hijo, que gastó todos sus bienes, venga y le haga una fiesta. Pero Jesús, que es el padre de familia, va a celebrar solo cuando tenga todos sus hijos de nuevo con él. Gracias por ver esta presentación y espero que te pueda ser útil y que te ayude a poder ver de que Jesús
ya ha perdonado al mundo. Vamos a terminar con una oración. Gracias, papito, por la revelación máxima de tu carácter, Jesucristo, que le ha entregado, no obligadamente, sino voluntariamente, para que entendamos cuánto nos amas tú, su vida, para que nosotros también tengamos su vida y seamos justificados por lo que Él ha hecho. Gracias, papito, porque en el Evangelio de Mateo dejaste joyas hermosas que por la religión fueron oscurecidas, pero a través de tu Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, podemos ver esas luces. Gracias, mi Dios. Acompaña a todas nuestras familias, también las personas que nos están viendo por diferido en YouTube y que los que están aquí presentes vía Zoom. Que siempre sepan que Dios es bueno siempre y que no toma en cuenta los pecados. Gracias, papito, en el nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, quedan invitados a una próxima presentación y recuerden, Dios es bueno siempre y no toma en cuenta nuestros pecados. Nos vemos.